Gloria a Dios, aleluya, aquí estamos una vez más en este canal. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el segmento Enseñando al Templo, gloria a Dios, tenemos el tema 30 días con Jesús y hoy es el día número 3, gloria al Señor. El tema que vamos a estudiar hoy se llama Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, del verso 1 al 17. Lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gloria al Señor. Quiero que hagamos una pausa aquí, aleluya, para que meditemos en esto que hemos leído. Dice la palabra que en aquellos días Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y que decía que el reino de los cielos se ha acercado. Si lecturamos en todos los evangelios, dicen que Juan era el que había de preparar el camino para el Señor. La madre de Juan estaba 6 meses antes embarazada de Juan. O sea que hubo un tiempo donde Juan tenía que predicar, aleluya, tenía que predicar la palabra, a ir preparando el camino, aleluya, preparando el camino para el que ha de venir. Y aquí el hermano Mateo escribió: este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Aquí vemos nuevamente que la palabra se cumple, que Juan es la voz que clama en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor y enderezar las sendas, aleluya. Entonces en el verso 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Si vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, podemos entender que esta era una señal de que Juan era profeta. Porque, como dije, Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, aquí habla que el profeta Elías estaba vestido con un cinto de cuero también. Y es muy importante saber que Mateo es el primer evangelio. Y aquí Mateo cita mucho el Antiguo Testamento porque le estaba hablando primeramente al pueblo judío. O sea, si él aquí escribió que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ya los judíos entendían que Mateo se refería a que este era un profeta. Gloria al Señor. Entonces resulta que toda la gente iba donde Juan y confesando sus pecados eran bautizados. Aleluya. Eran bautizados en el agua. Entonces a Juan se le acercaron los fariseos y los saduceos y él
ellos querían también ser bautizados, pero miren lo hermoso que es ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí Él le habla directamente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos pensaban que ya con bautizarse ya iban a estar salvos, que ya todo iba a estar bien. Pero queridos hermanos, no es así. Por eso Juan aquí dice después: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dice que por su fruto lo conoceréis. Quiero explicar un poquito brevemente de quiénes eran los fariseos y los saduceos. Vamos a empezar. Los fariseos, que en hebreo se dice perusim, significa separado o separatista. Era un grupo político religioso del siglo II antes de Cristo. Y mayormente el pueblo judío escuchaba a los fariseos porque ellos guardaban la ley mosaica. La ley mosaica significa la ley de Moisés. Guardaban esa palabra, creían en la resurrección, creían que iban al cielo o al infierno, pero ellos creían que si hacían obras buenas, irían al cielo, y los que hacían obras malas iban al infierno. Gloria a Dios. Así que mayormente el pueblo judío escuchaba a estos fariseos porque en realidad vivían conforme a la Torá. La Torá es el libro judío. Aleluya, el libro judío. Gloria a Dios. Entonces, los saduceos, aleluya, que también le llamaban sadoquitas, y en hebreo se dice sedukim, o sea, saduceos, sedukim, que eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Sadoc significa justicia o rectitud. Por eso ellos se llaman saduceos, porque ellos se llaman justos o rectos. De ahí viene esa palabra. Sadoquitas, en hebreo sedukim, descendientes de Sadoc, que era justicia o rectitud. O sea, los saduceos se llamaban justos o rectos. Eran miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época. Pero a diferencia de los fariseos, estos negaban la inmortalidad del alma, negaban la resurrección. Eso lo podemos confirmar en Mateo capítulo 22, del verso 23 al 32, donde dice claramente que los saduceos no creían en esto. En el libro de Hechos, capítulo 23, verso 8, también aquí dice que los saduceos no creen en espíritus o en ángeles. Entonces, los saduceos eran un grupo que tenían una filosofía materialista liberal mucho más mundana que los demás. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante entender esto, que enfrente de Juan se encontraban estos dos grupos. Uno que pensaba que por buenas obras iría al cielo, y el otro que ni siquiera creía ni en demonios, ni en ángeles, ni en resurrección, ni que el alma iba a seguir viviendo. Entonces, Juan, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dijo: generación de víboras, como que ustedes van a huir de la ira venidera. Dejen ver los frutos, arrepiéntanse de corazón. Entonces aquí dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Como quien dice: ya estamos justificados porque nuestro padre es Abraham. Pero no es así, porque por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Entonces aquí Juan les dice que el hacha ya está puesta a la raíz de todos los árboles, queriendo decir que ya es el tiempo, de la siega. Gloria a Dios. Podemos también confirmar esto aquí en el verso número 12, que también dice que
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mayormente en el antiguo Israel usaban pequeñas parábolas, historias, para historias del mundo, historias historias cotidianas para dar una enseñanza espiritual. Y aquí Juan les dice claramente que ya el hacha está puesta, que el que ha de venir iba a venir a recoger su trigo, aleluya, y lo que es paja, eso será quemado en el fuego. Así que nadie es salvo ni por obras, ni por esto, ni por aquello, sino por la fe verdadera. Pero antes de creer y aceptar al Señor Jesucristo, debemos de arrepentirnos. Por eso aquí Juan fue mandado a preparar el camino. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 11 podemos lecturar que dice: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aquí podemos lecturar: a la verdad yo los bautizo en agua. Bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa lavar o sumergir. El bautizo representa la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Cuando somos sumergidos completamente en el agua y volvemos a salir, aleluya, es la representación de que resucitaremos en gloria, aleluya, de que resucitaremos como Cristo resucitó, pero que esa vieja criatura tiene que quedar, como quien dice, debajo del agua. Eso es simbólicamente confesando delante del mundo entero que hemos decidido seguir a Cristo y que la vieja criatura debe de morir. Y esa es la representación del bautizo, que somos sumergidos para resucitar en gloria, aleluya, para resucitar en gloria. Y también nos bautizamos porque Cristo mismo dio el ejemplo, aleluya. Entonces, Juan dice aquí: yo no soy ni digno, ¿verdad?, de llevar su calzado. Esto era un trabajo para esclavos. Me encanta mucho este verso porque Juan, aún siendo enaltecido por Dios, aún Dios diciendo que Él es la voz que clama en el desierto, el que iba a preparar el camino del Señor, aún así Él dijo: el que viene tras mí, yo no soy digno ni de desatarle el calzado, ni siquiera de hacer ese trabajo que era un trabajo para esclavos, que Él no era digno de hacer eso. O sea que el que ha de venir era tan grande que Él no merecía ni quitarle el calzado, aleluya. Entonces vemos que Juan dice claramente, él entendió su llamado, porque él dijo: yo los bautizo en agua para que se arrepientan. Juan entendió su llamado. Es muy importante saber para qué somos llamados. Dios llamó a Juan a preparar el camino, a bautizar en agua para arrepentimiento. Pero entonces dice que el que viene nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces vamos a lecturar del verso 13 al 17 el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Gloria a Dios. Aquí vemos como Jesús mismo se somete a la palabra. Jesús sabía que Él era más grande que Juan. Pero que Jesús dijo, no, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todo. Porque Jesús también vino a ser el ejemplo vivo de que uno puede lograr vivir en santidad, guardarse para Dios, obedecer a Dios sobre todas las cosas, pero en Él. Gloria a Dios. En Él, por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Entonces, no solo eso, Jesús mismo dio el ejemplo porque Él era hombre y Dios al mismo tiempo, carne y espíritu, como estudiamos ayer. Él era Dios en carne, es Dios en carne y también en ese entonces humano, carne, hombre. Por eso Dios permitió y se encarnó en Jesucristo para que el mundo entienda que es posible guardarse para Dios, pero con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí nuevamente vemos que Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito por los profetas. Entonces en el verso 16 y 17 podemos ver cómo actúa la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia dice la Trinidad, pero podemos ver en Génesis y aquí también cómo interactúan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba en el agua, salió del agua, el Espíritu de Dios descendió como paloma y luego el Padre, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que podemos ver los tres eran uno, son uno y actúan en uno. No, uno no dice rojo ni azul, los dos eran uno, los tres estaban unidos, los tres hablaban, pensaban y Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre, gloria a Dios, sometido a la voluntad del Padre. Entonces podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno y que dice la palabra que los tres, que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que los tres son uno. Y mientras nosotros caminemos en obediencia, seremos uno con Jesús, seremos uno con el Padre y seremos uno con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de unión, de amor. Y podemos ver esa unión que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Que Jesús mismo era Dios encarnado. Y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Gloria a Dios. Este fue el tema de hoy, el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y lo que quisiera que meditaran en esto, de que el bautizo no es solamente decir, yo me voy a bautizar para ser creyente, para que el mundo vea que soy cristiano, no. El bautismo empieza primeramente con el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de corazón, después el Espíritu Santo viene y nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Pero hay que arrepentirnos de corazón, no como los fariseos ni los saduceos, creyendo que ya iban a estar salvos por causa del linaje de Abraham o por las buenas obras o etcétera. No, somos salvos por la gracia de Jesús, por su misericordia. Primer paso, arrepentimiento. Segundo paso, bautizo en agua.
Tercer paso, Dios mismo vendrá a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego cuando ve que tenemos un corazón contrito y humillado, que damos frutos dignos de arrepentimiento, que ya lo mismo que hacíamos antes no lo podemos hacer porque nos sentimos mal. Así que Dios mismo quiere que primeramente lavar tu corazón con el agua de la vida que es Él. Arrepiéntete de corazón y Dios vendrá y morará en ti y te bendecirá con su Espíritu Santo y fuego. Y cosas que tú pensabas que no podías lograr, lo vas a lograr con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él no nos ha dejado solos. Él nos dejó su Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos muestre toda verdad. Quiero cerrar con este verso de que lo que me encanta aquí es que Juan preparó el camino de Jesús. Él preparó el camino del Señor para enderezar las sendas. Pero miren qué lindo. Él iba preparando el camino para el camino. Iba preparando el camino para el camino. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Recuerden eso, que Él preparó el camino para el camino. Jesús es el único camino a la verdad. Jesús es el único camino que existe. No le hablo de religión, le hablo de relación. No le hablo de pensar que solo los buenos se salvarán, no. Le hablo de que solo hay una verdad, de que solo hay un Cristo, de que solo hay uno que dio su vida por ti y por mí, para que hoy tú y yo podamos ser salvos, de que solo hay uno que se sometió a la voluntad del Padre, que dio su vida, que dio su sangre, su cuerpo, con tal de que tú y yo hoy podamos ser salvos, de que nosotros confesemos con nuestra boca el pecado, nos arrepintamos, seamos bautizados, su Espíritu Santo venga a morar en nosotros y el Espíritu Santo y fuego more y se quede siempre en nosotros. Dios le bendiga grandemente. Hasta mañana. Amén y amén.